Bueno, vamos ahora con esta encuesta muy interesante hecha por Datum para una amplia mayoría de peruanos sobre los líderes preferidos y más odiados a nivel mundial en el Perú. Para una amplia mayoría de peruanos está más que claro que Nicolás Maduro es un dictador, pero no solo ello, también es considerado como el gobernante a nivel mundial con mayor influencia negativa en el Perú. Y además concentra la mayor antipatía de la ciudadanía con 72% entre los líderes de Latinoamérica. Veamos cuál es la figura. La perspectiva global de los peruanos. ¿Qué líder extranjero tiene una influencia negativa en el Perú? Base 1.204 encuestas. Nicolás Maduro, de Venezuela, 58%. Donald Trump, de Estados Unidos, 10%. Vladimir Putin, de Rusia, 4%. Gabriel Boric, de Chile, 2%. Xi Jinping, de China, ¿Qué? 2%. Gustavo Petro, de Colombia, 2%. Luis Arce, de Bolivia, 1%. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, 1%. Javier Milei, de Argentina, 1%. Otros líderes, 4%. Ninguno, 6%. No sabe, 9%. ¿Considera usted que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es o no un dictador? Sí, es un dictador, 87%. No, es un dictador, 9%. No sabe, 4%. ¿Cuál de los siguientes líderes, ahí vamos al revés, cuál de los siguientes líderes en el ámbito mundial le genera mayor simpatía? Donald Trump en Estados Unidos, 17%, número 1. Vladimir Putin de Rusia, 15%. Javier Milei de Argentina, 10%. Xi Jinping de China, 7%. Nayib Bukele de El Salvador, 5%. Emmanuel Macron de Francia, 4%. Lula da Silva de Brasil, 4%. Pedro Sánchez el presidente del gobierno español, 3%. Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón, 3%. Otros líderes, 12%. Ninguno, 13%. No sabe, 7%. ¿Cuál de los presidentes de Latinoamérica le genera mayor antipatía? Nicolás Maduro, de Venezuela, 72%. Gabriel Boric, de Chile, 3%. Javier Milei, de la Argentina, 3%. Gustavo Petro, de Colombia, 2%. Luis Arce, de Bolivia, 2%. Daniel Noboa, del Ecuador, 1%. Claudia Sheinbaum, de México, 1%. Lula da Silva, de Brasil, 1%. Nayib Bukele, de El Salvador, 1%. Dina Boluarte, del Perú, 1%. Ninguno, 7%. No sabe, 6%. ¿Considera usted que la presencia de Donald Trump como presidente de Estados Unidos será positiva o negativa para el Perú? Positiva, 41%. Negativa, 43%. No influenciará en nada, 6%. No sabe, no opina, 10%. ¿Cuál de los presidentes latinoamericanos le genera mayor simpatía? Nayib Bukele, de El Salvador, 40%. Javier Milei, de la Argentina, 14%. Claudia Sheinbaum, de México, 9%. Lula da Silva, de Brasil, 6%. Gabriel Boric, de Chile, 4%. Gustavo Petro, de Colombia, 3%. Daniel Noboa, del Ecuador, 3%. Luis Arce, de Bolivia, 2%. Nicolás Maduro, de Venezuela, 1%. Ninguno, 13%. No sabe, 5%. ¿Cuál de los siguientes empresarios mundiales le genera mayor admiración? Bill Gates, de Microsoft, 20%. Elon Musk, de Tesla, 16%. Mark Zuckerberg, de Meta Facebook, 15%. Carlos Slim, de Claro, 6%. Larry Page, 3%. Bernard Arnold, 3%. Jeff Bezos, 2%. Warren Buffett, 1%. Ninguno, 16%. No sabe, no opina, 18%. La perspectiva global de los peruanos. ¿Cuál es el país más admirado? Estados Unidos, 16%. El Salvador,
13%. China, 7%. España, 7%. Japón, 5%. Canadá, 3%. Brasil, 3%. El Perú, 3%. Chile, 3%. Suiza, 3%. Rusia, 2%. Argentina, 2%. México, 2%. Otros países, 16%. Ninguno, 15%. Ninguno no sabe. País con el que se deben impulsar más relaciones comerciales. Estados Unidos, 42%. Sube de octubre, que era 9%, a enero 2025 de 9 a 42%. China, 40%. Sube de 18% a 40%. Japón, que sube de 2% en octubre a 13% en enero 2025. Brasil, 8%. Chile, 7%. España, 6%. Argentina, 5%. Rusia, 5%. Bolivia, 4%. Colombia, 4%. México, Ecuador y Alemania, cada uno con 3%. Otros países, 14%. No sabe, no opina, 12%. País más amigo del Perú, Argentina, 18%. Estados Unidos, 10%. Bolivia, 9%. China, 9%. Ecuador, 6%. México, Brasil y Chile, 4% cada uno. Colombia, España, Venezuela, Japón, cada uno con 2%. Rusia, 0,4%. Otros países, 2%. Ninguno no sabe, no opina, 26%. País que debería invertir más en el Perú. Estados Unidos, 44%. China, 35%. Canadá, 4%. España, 6%. Brasil, 5%. Japón, 17%. Rusia, 8%. Alemania, 4%. Reino Unido, Inglaterra, 4%. Francia, 3%. México, 3%. Chile, 4%. Argentina, 2%. Otros, 11%. Ninguno no sabe, 13%. Dígame, ¿simpatiza mucho o poco o no simpatiza con el gobierno de El Salvador? Simpatiza mucho, 55%. Simpatiza un poco, 21%. No simpatiza, 13%. No sabe, 11%. El gobierno de Argentina simpatiza mucho, 21%. Simpatiza un poco, 41%. No simpatiza, 24%. No sabe, 14%. Con el de Brasil, de Lula da Silva, simpatiza mucho, 14%. Simpatiza un poco, 46%. No simpatiza, 25%. No sabe, 15%. Con el de Chile, simpatiza mucho, 9%. Simpatiza un poco, 44%. No simpatiza, 31%. No sabe, 16%. Con el de Ecuador, simpatiza mucho, 8%. Simpatiza un poco, 41%. No simpatiza, 33%. No sabe, 18%. Colombia, simpatiza mucho, 7%. Simpatiza un poco, 40%. No simpatiza, 34%. No sabe, 19%. Con el de Venezuela, simpatiza mucho, 1%. Simpatiza un poco, 8%. No simpatiza, 88%. No sabe, no opina, 3%. ¿En qué sectores de la economía peruana deberían invertir más las empresas extranjeras? Agroindustria y agricultura, 38%. Salud, 24%. Minería, 15%. Tecnología y comunicación, 12%. Educación, 9%. Industria, 10%. Alimentos, 7%. Transporte, infraestructura vial, 2%. Banca financiera, 3%. Comercio, 1%. Pesquero, pesca, 6%. Turismo, 2%. Otros sectores, 19%. No sabe, no opina, 9%. Bueno, en realidad la aceptación de una gran cantidad de candidatos y de políticos en el país y fuera del país, dados los acontecimientos que se van suscitando en gran parte del mundo, pues para mucha población es muy, no sé decir, deplorable o estar en contra, ¿no?
Muchas de las medidas que ha tomado Macron, la gente cómo se ha levantado, por ejemplo, contra varias veces en protestas en Francia, lo que nos pasa aquí con Dina Boluarte, ¿no? Escándalos internacionales en algunos casos. Hace un par de años, no, hace un par de meses atrás, incluso veíamos lo de Corea del Hace un Sur, par de meses. ¿no? Puede ser en el futuro también eso, pero no, por eso digo, o sea, hace un par de meses No, atrás. sería entonces en unos meses, no hace unos meses. Bueno, claro, o sea, Gané. ese tipo de posturas, Gané. o lo que sucede en Japón justamente, ¿no? Que no se Triunfo. logra hacer un cambio político como tal. Y lo peor es que, no sé, siento que nos está pasando algo muy similar a lo que les está pasando a los japoneses, porque ellos a pesar que tienen esa molestia de que no se está dando el cambio, las cosas funcionan de alguna forma en el país. Y muchos jóvenes japoneses, por ejemplo, prefieren a que las cosas sigan funcionando a intentar hacer ese cambio, ¿no? Entonces se quedan ahí esperando. Y siento que de alguna forma eso nos está sucediendo a nosotros como sociedad también, ¿no? Y peor aún, o sea, es que en nuestro caso no es como que las cosas estén funcionando bien, sino que las cosas están yendo mal. Pero claro, una presidenta que según ella en su mentalidad está siendo sumamente aceptada, querida y amada por todo el público de Perú, pues claramente no. Claramente está con una realidad totalmente distorsionada y está empezando a dibujar no sé si decir un juego, una película en su cabeza donde ella parece o cree que es la salvadora que el Perú tanto necesita, ¿no? Cuando claramente no, claramente el Perú lo que necesita es que esta presidenta pues dé un paso al lado, ¿no? Que incluso hace un par de semanas ella mencionaba en una entrevista, creo que se le hicieron en TV Perú, me parece, que ella decía, cuando le preguntaban acerca de Castillo, ¿no? Ella decía, no, pero yo le dije al señor Pedro Castillo que las cosas que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Y ella misma dice, ¿no? Pero ¿qué cosa puede hacer uno cuando le dice al presidente que todas sus acciones están mal y el presidente no quiere escuchar? ¿No? Yo veía y es como que, a ver señora, o sea, como que el país le está gritando en la oreja, ¿no? Es como que solucione, o sea, la gente ni siquiera está pidiendo como que plata, sino es como que solucione el tema de la seguridad y ya, ¿no? Y ya, y la presidenta simplemente parece que, así como decía de Castillo que no quiere escuchar, pues ella también parece que claramente no quiere escuchar, ¿no? Entonces, su índice de desaprobación claramente. No es muy difícil imaginar o saber que esas cosas, pues, van a molestar a la población, ¿no?